Bienvenidos a Traffic Curiosity. Hoy en día, gracias a la ciencia y sus descubrimientos, casi todos sabemos que en algún momento de la historia del planeta, hace unos 66 millones de años aproximadamente, un gigantesco asteroide del tamaño del mismísimo Monte Everest impactó sobre la Tierra, provocando una catástrofe que acabó con el 75% de los seres vivos en aquella época. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado dónde quedó ese meteorito tan grande? Pues si es así, no te preocupes, porque en este video lo descubriremos. Todo comenzó en 1834. El médico Gideon Mantell, de origen inglés, se encargó de clasificar el primer fósil de dinosaurio de nuestra historia. Desde entonces, comenzamos a encontrar muchos más fósiles de estas extrañas y diversas criaturas que la humanidad nunca había visto. Tomando en cuenta que estas criaturas ya estaban extintas, la comunidad científica empezó a preguntarse la razón de su desaparición. Más tarde, tanto geólogos como paleontólogos de todo el mundo se enfocaron en resolver el misterio que giraba en torno a su desaparición. A través de varias expediciones en las áreas de extracción de fósiles más críticas del planeta, dieron con un patrón que se volvería la clave para resolver el enigma. Notaron que la mayoría había desaparecido en un momento específico, es decir, que murieron de forma simultánea. La aún misteriosa desaparición de los dinosaurios fue catalogada como la extinción masiva del Cretácico Paleógeno, o KPG. De acuerdo a los registros geológicos, este suceso está delimitado por una capa delgada de sedimentos que se halla en distintas partes del mundo en rocas terrestres y marinas, a la que se le llamó límite KPG. Pero, ¿qué tenía de especial? Los altos niveles de iridio metálico, un elemento bastante común en los asteroides. La búsqueda del meteorito. Durante 1980, el físico Luis Álvarez, su hijo geólogo Walter Álvarez y un grupo de investigadores descubrieron las capas intermedias que había entre el periodo Cretácico y el Terciario hace unos 66 millones de años, las cuales contaban con concentraciones de iridio realmente inusuales. A raíz de esto, surgió la hipótesis de Álvarez, la cual explicaba que la extinción de muchas formas de vida, como los dinosaurios, había sido provocada por la caída de un meteorito enorme en la superficie de la Tierra. No obstante, había un gran problema que no permitía sustentar del todo la teoría. Debería haber un cráter de por lo menos 150 kilómetros de diámetro, producto del impacto, y en aquel entonces se desconocía la existencia de alguno. Ya con esto en mente, geólogos de todo el globo terráqueo se tomaron la tarea de buscar el cráter en cuestión, pero encontrarlo no fue nada fácil, considerando que hace 66 millones de años los continentes tenían otra constitución. Esto significaba que posiblemente el cráter podría estar bajo tierra. ¿Y a que no adivinas lo que pasó después? Resulta que el cráter había sido descubierto accidentalmente por una empresa mexicana, incluso antes de que comenzara la búsqueda. El descubrimiento del cráter de Chicxulub sucedió en la década de 1960, cuando los geofísicos Glenn Penfield y Antonio Camargo, de Petróleos Mexicanos, Pemex por sus siglas, conforme trataban de hallar yacimientos petroleros, notaron una anomalía gravimétrica que se extendía a través del Golfo de México y el estado de Yucatán. En ese momento se desconocía qué era. Entonces la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con la NASA, estudiaron las muestras de los pozos y determinaron las dimensiones del cráter de más de 2.5 kilómetros de profundidad y un diámetro superior a los 200 kilómetros. Y como su centro se halla al este de Puerto Progreso, cerca de Chicxulub, en el estado de Yucatán, así decidieron llamarlo. El conocimiento de esta noticia impulsó a los investigadores de Álvarez a dirigirse al lugar para analizar las concentraciones de isótopos de iridio, y de este modo, comprobaron que era el tan buscado cráter. ¿Y qué hay del meteorito? La respuesta es bastante sencilla: había dejado de existir. Los meteoritos son los objetos astronómicos más pequeños que impactan en la superficie terrestre, pero puede surgir de dos maneras: por asteroides o por cometas. Un asteroide es una enorme roca con grandes concentraciones de minerales y metales. Por otro lado, un cometa cuenta con metales, rocas y hierro.
Así que podríamos decir que los meteoritos derivan de estos una vez que entran a la superficie de la Tierra. Si este dato te ha causado impresión, entonces alucinarás con lo que viene. Aunque se creía que el meteorito Chicxulub de entre 9 kilómetros y 11 kilómetros provenía de un asteroide metálico, evidencias recientes indican que es más probable que se haya originado de un cometa. Así como lo oyes. De hecho, si fuese un cometa y no un asteroide, la mayoría de sus capas exteriores se hubiesen desintegrado al chocar contra la atmósfera, dejando a la vista las capas internas y reduciendo su tamaño. En resumen, esto significa que el meteorito quedó desintegrado en el lugar donde aterrizó. ¿Qué efectos tuvo en el planeta? Cuando el meteorito cayó, el gran impacto elevó las temperaturas, razón por la cual hubo terremotos que activaron todos los volcanes que había en el mundo. Las erupciones llenaron de vapor, polvo y cenizas el cielo, por lo que este se oscureció por miles de años. Primero, la Tierra se había calentado, pero tiempo después se enfrió a causa del humo. Los océanos se volvieron ácidos y esto acabó con las plantas, dando lugar a la extinción del 75% de las especies, puesto que hubo un rompimiento en la cadena alimenticia. Los herbívoros comenzaron a morir, después los carnívoros, y solo sobrevivieron los animales que se alimentaban de semillas o raíces, como roedores o aves. Aunque murieron mamíferos, insectos, lagartijas, peces, tiburones y moluscos, los dinosaurios no aviares son las especies más conocidas. Fue un final lamentable para todos ellos, pero esto sirvió para dar cabida a la evolución. Los animales comenzaron a desarrollar nuevas características, y así surgieron los primates, equinos, murciélagos, ballenas, etc. Por otro lado, los dinosaurios aviares, las aves acuáticas y las terrestres se convirtieron en lo que son ahora, la teoría del impacto múltiple. ¿Sabías que además de todo esto, existe una teoría que señala que varios meteoritos causaron la extinción de los dinosaurios? Esto supone que el cometa se fraccionó en varios pedazos que impactaron en diversas zonas del planeta. Como dato curioso, en 2002 fue descubierto el cráter Silverpit en el Mar del Norte frente a las costas de Gran Bretaña. Al estudiar su origen, se determinó que tenía la misma edad que el de Chicxulub en México. Entonces la teoría tiene sentido, ¿no te parece? Hoy por hoy, sabemos que hace 66 millones de años, los dinosaurios se extinguieron debido al impacto de un meteorito o varios sobre la Tierra. Además, gracias a los avances científicos, podemos tener un acercamiento de todo lo que ocurrió tras esa gran colisión. Si te ha gustado este video, háznoslo saber para seguir trayendo contenido como este. Nos vemos en un próximo encuentro.